No podía mirarlo sin traicionarme. Hace 2 semanas, en un río perdido entre los árboles, mi suegro, Marcos, me besó. Fue un instante que rompió todo lo que creía saber sobre mí. Ahora, estoy frente a su puerta, con mi esposa, Sara, a mi lado, sonriendo sin sospechar nada. Mi corazón late tan fuerte que temo que ella lo escuche. ¿Cómo ocultas un deseo que te quema por dentro, pero que está prohibido? Entramos en la casa, y el aire se siente denso, como si cada paso me acercara a un precipicio. Sara me suelta la mano para abrazar a su madre, Linda, que está ocupada en la cocina. Yo me quedo atrás, buscando un segundo para recomponerme. Pero entonces lo veo. Marcos está en la sala, de pie, con esa presencia firme que llena el espacio sin esfuerzo. Sus ojos encuentran los míos al instante, directos, cálidos, cargados de algo que no necesita palabras. Es solo un segundo, pero ese vistazo revive todo, el río, su mano en mi nuca, el silencio que nos envolvió. Mi respiración se acelera y me obligo a desviar la mirada. Nos sentamos a desayunar, todos juntos, como si fuera un domingo cualquiera. Sara habla de su trabajo, Linda sirve más café, y yo intento seguir la conversación, pero mi mente está atrapada en él. Marcos está a unos pasos, callado, pero su presencia es imposible de ignorar. Cada vez que levanto la vista, temo encontrarme con sus ojos. Hay una mezcla extraña en mi pecho, culpa, ansiedad, y algo más que no quiero nombrar. Para romper el silencio que me asfixia, suelto una pregunta, intentando sonar casual. ¿Has ido de casa últimamente, Marcos? Su mirada se oscurece, como si mis palabras tocaran algo más profundo. No, la verdad es que no he tenido tiempo, ni compañía. Su voz es grave, pausada, y sus ojos no se apartan de mí. La respuesta es más que una frase. Es un mensaje velado, una invitación disfrazada. Mi pulso se dispara, pero me fuerzo a sonreír. Podríamos planear un fin de semana, digo, sin pensar demasiado. Aunque primero necesitaré unas lecciones de tiro, porque soy pésimo con las armas. Marcos me observa un segundo más de lo necesario, y una media sonrisa aparece en su rostro. No eres tan malo, pero puedo enseñarte. Hace una pausa, como si midiera mis límites, y añade, un amigo tiene una cabaña en el bosque. Me la presta cuando quiero. Está lejos, hay que pasar la noche ahí. No es para un viaje de un día. Trago saliva. La idea de estar a solas con él, lejos de todo, despierta algo inmediato en mí. Algo que no sé si quiero enfrentar. Suena bien, respondo, fingiendo calma, aunque mi corazón galopa. Podemos organizarlo. Sara, que está sirviendo jugo, asiente sin prestar mucha atención. Será divertido, cariño. Solo ten cuidado, sabes que las armas son peligrosas. Su confianza me corta como un cuchillo. Quiero decir algo, cambiar de tema, pero Marcos me observa, esperando mi reacción. Tomo aire y dejo escapar una sonrisa tensa. Claro, seré cuidadoso. El resto del desayuno pasa en una neblina. Me concentro en el plato, en las voces a mi alrededor, pero mi mente sigue atrapada en esa cabaña, en lo que podría pasar si cruzo esa línea. Cuando terminamos, Sara y Linda se levantan para recoger la mesa, y Marcos se ofrece a mostrarme algo en el garaje. Ven, quiero enseñarte el equipo de casa, dice, con un tono que parece casual, pero que esconde algo más. Lo sigo, con el pecho apretado. El garaje huele a madera y gasolina, un espacio oscuro y silencioso. Él cierra la puerta tras nosotros, y por un momento, el mundo exterior desaparece. Se acerca, no demasiado, pero lo suficiente para que sienta su presencia como una corriente eléctrica. ¿De verdad quieres ir a esa cabaña, Ryan? Pregunta, su voz baja, casi un susurro. No sé qué responder. Quiero decir que no, que esto es un error, que debo alejarme. Pero también quiero estar ahí, con él, sin máscaras. Solo quiero entender, lo que pasó, admito, apenas audible. Marcos no se mueve,
pero sus ojos me sostienen, como si pudiera ver todo lo que no digo. Entonces iremos, dice, firme. Pero no será solo cazar, y lo sabes. Asiento, incapaz de mentir. El silencio entre nosotros es pesado, cargado de todo lo que no nos atrevemos a decir. Regresamos a la casa como si nada hubiera pasado, pero algo ha cambiado. Hay un acuerdo tácito, una promesa que me asusta y me atrae a partes iguales. Esa tarde, de vuelta en casa con Sara, ella habla de planes para el fin de semana, ajena a la tormenta en mi cabeza. Me ducho, dejando que el agua caliente lave la tensión, pero no el recuerdo de sus ojos. Cuando me acuesto junto a Sara, su respiración tranquila me hace sentir más culpable. Cierro los ojos, pero el sueño no llega. Mi mente está en esa cabaña, en el bosque, en lo que podría significar cruzar ese umbral. El domingo, Marcos organiza una barbacoa en el patio. El ambiente es ligero, con risas y el olor a carne asada. Pero cada mirada suya, rápida y casi imperceptible, me mantiene en alerta. En un momento, se acerca con una cerveza en la mano y dice, como si nada. Hablé con mi amigo. La cabaña está libre el próximo fin de semana. ¿Estás libre? Miro a Sara, buscando mantener el control. ¿Tenemos planes para el fin de semana, cariño? Pregunto, con la voz más firme que puedo. Ella piensa un segundo, removiendo su ensalada. No, creo que no. El evento es la semana siguiente. Respiro hondo y me vuelvo hacia Marcos, con una sonrisa forzada. ¿Podemos ir? Él asiente, con esa calma que oculta un torbellino. Perfecto. Salimos el viernes por la tarde. Será un buen fin de semana. Su mirada dice más que sus palabras. Entre el ruido de la barbacoa y las risas, compartimos un vistazo fugaz, cargado de una certeza silenciosa, ese viaje no será solo sobre cazar. Y mientras el sol se pone, sé que los días hasta el viernes pasarán demasiado rápido, llevándome directo a un punto sin retorno. El deseo era más fuerte que la culpa. Cada kilómetro que recorríamos hacia el campo de tiro me acercaba más a Marcos y más lejos de la vida que conocía. Sara me había animado a ir con él, con esa sonrisa confiada que me partía el alma. En el silencio del camión, con el sol tiñendo el cielo de naranja, sentía su mirada de reojo, como si estuviera midiendo mi resistencia. No hablábamos mucho, pero el aire entre nosotros estaba cargado, como antes de una tormenta. Llegamos al campo de tiro, un lugar casi desierto al borde de la ciudad. Solo un par de empleados se movían con pasos lentos, indiferentes al final del día. Marcos eligió una escopeta, pesada y fría, y me la tendió con una calma que contrastaba con la agitación en mi pecho. Vamos, Ryan, te enseño cómo sostenerla, dijo, su voz firme, pero con un matiz que no era solo instructivo. Se colocó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Sus manos corrigieron mi postura, pero no había contacto más allá de lo necesario. Aún así, cada ajuste, cada roce accidental, hacía que mi piel reaccionara. Intenté concentrarme en el arma, en el blanco a lo lejos, pero mi mente estaba en el río, en ese beso que no podía olvidar. Disparé, torpe, y el retroceso me hizo tambalear. Marco soltó una risa baja. No está mal, pero necesitas práctica. Su tono era ligero, pero sus ojos decían otra cosa. Terminamos la sesión en silencio, y yo necesitaba un momento para calmarme. Fui al baño, solo, y dejé que el agua fría corriera por mis manos. Me miraba en el espejo, tratando de reconocerme, cuando escuché sus pasos. Marcos entró, cerró la puerta con suavidad y se acercó. No dijo nada al principio, solo me miró, como si esperara que yo rompiera el silencio. ¿Qué estamos haciendo? Pregunté, con la voz temblorosa. Él dio un paso más. No lo sé, Ryan. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Mi corazón dio un vuelco. Quise retroceder, decir que esto era un error, pero en cambio me quedé allí, atrapado en sus palabras.
Nos miramos, y por un segundo pensé que algo más pasaría, pero un ruido afuera rompió el momento. Salimos del baño, fingiendo normalidad, aunque mi pulso seguía acelerado. En el camión, ya de noche, el silencio era diferente, más cómplice. El estacionamiento estaba vacío, iluminado solo por una farola lejana. Nos sentamos allí, sin prisa por volver. Marcos giró hacia mí, y su mirada era una pregunta sin palabras. No quiero hacerte daño, dijo, casi en un susurro. Pero esto, no lo puedo ignorar. Ni yo, admití, sintiendo que las palabras me traicionaban. No hubo más que eso, solo ese instante de honestidad cruda. Pero fue suficiente para que algo en mí se rompiera, como si hubiera cruzado una línea invisible. Arrancó el motor, y el camino de vuelta fue un borrón de luces y pensamientos. Cuando llegamos a casa, Sara me recibió con un abrazo, preguntando cómo había ido. Sonreí, dije que bien, pero su calidez solo amplificaba mi culpa. Esa noche, en la cama, no podía dormir. Sara respiraba tranquila a mi lado, mientras mi mente repetía cada palabra, cada mirada de Marcos. Sabía que el viaje a la cabaña estaba a solo días de distancia, y la idea me llenaba de ansiedad y anhelo. No era solo deseo, era algo más profundo, algo que me aterraba nombrar. El viernes llegó rápido. Dejé a Sara en casa de sus padres, donde pasaría el fin de semana con Linda. Me despidió con un beso ligero, pidiéndome que tuviera cuidado. Asentí, pero mi mente ya estaba en el camión, con Marcos. Cuando él apareció con las llaves, su mirada era la misma, calma en la superficie, pero cargada de intención. ¿Listo?, preguntó, directo. Listo, respondí, aunque nada en mí estaba seguro. El camino al bosque fue largo, con campos abiertos a un lado y colinas boscosas al otro. El sol se ponía, tiñendo todo de dorado. Marcos bromeaba sobre mi puntería, y yo le devolvía las pullas, intentando aligerar la tensión. Esta vez no te caigas al río, dijo, con esa sonrisa que siempre me desarmaba. Solo me caí porque alguien me distrajo, repliqué, alzando una ceja. Reímos, pero la risa no disipaba lo que flotaba entre nosotros. Era como si cada palabra, cada broma, fuera una forma de retrasar lo inevitable. Llegamos a la cabaña al anochecer, un lugar aislado rodeado de árboles altos. Marcos dejó las llaves en la mesa y me miró, como si esperara que yo diera el primer paso. Es mejor de lo que esperaba, dije, mirando alrededor, solo para llenar el silencio. Él asintió, pero no dijo nada. Nos sentamos en el porche, con el aire frío del bosque envolviéndonos. La conversación era ligera al principio, historias de casa, recuerdos de su juventud. Pero poco a poco, las palabras se volvieron más lentas, más pesadas. ¿Qué hacemos ahora, Ryan?, preguntó de repente, su voz baja, seria. Tragué saliva. No lo sé. Pero no quiero seguir fingiendo que esto no existe. Marcos me miró, y por un momento no hubo máscaras. Solo nosotros, dos hombres atrapados en algo que no podían controlar. Entonces no finjamos, dijo, y su voz era un desafío suave. No dijimos más. El silencio se instaló, pero no era incómodo. Era como si estuviéramos aceptando, por primera vez, lo que sentíamos. La noche se cerraba a nuestro alrededor, y supe que este fin de semana cambiaría todo. No había vuelta atrás, no había forma de escapar de lo que sentía. La cabaña, perdida en el bosque, era un refugio donde el mundo exterior parecía desvanecerse. Pero dentro de mí, todo era un torbellino. Marcos y yo estábamos solos, con la noche cerrándose a nuestro alrededor, y cada silencio entre nosotros era una confesión que no necesitábamos pronunciar. Sabía que este fin de semana decidiría quién era yo, y eso me aterrorizaba tanto como me atraía. Sentados frente al fuego, con el crepitar de la leña como único sonido, compartíamos una botella de vino. El calor del fuego y el vino aflojaban la tensión en mis hombros, pero no en mi pecho. Marcos hablaba de su vida, de los días en que era bombero,
de decisiones que aún pesaban en su alma. Yo escuchaba, pero mi atención se desviaba a sus manos, fuertes y marcadas, sosteniendo el vaso. ¿Por qué sigues aquí, Ryan? Preguntó de repente, su voz baja, casi un desafío. Tragué saliva, sintiendo el peso de la verdad. Porque no puedo irme. No después de todo. Sus ojos se clavaron en los míos, y por un momento, no hubo máscaras. Solo dos hombres enfrentando algo que no podían controlar. Esto no es solo un impulso, ¿verdad? Dijo, más para sí mismo que para mí. Negué con la cabeza, incapaz de mentir. Dejé mi vaso en la mesa, y él hizo lo mismo. El silencio se volvió más pesado, cargado de una certeza que ya no podíamos ignorar. Marcos, yo, siento algo por ti, admití, con la voz quebrada. Y no sé qué hacer con eso. Él no respondió de inmediato. Se acercó, lento, como si temiera romper algo frágil. Sus ojos buscaban los míos, pidiendo permiso, pero también afirmando lo inevitable. Ryan, yo también estoy cayendo, dijo, su voz un susurro ronco. Ese fue el momento en que todo cambió. Nos quedamos allí, frente al fuego, hablando hasta que la botella estuvo vacía. No había prisa, solo una conexión que crecía con cada palabra, cada mirada. Le conté mis miedos, la culpa que me carcomía por Sara, el peso de esconder quién era. Él habló de su propio silencio, de años negando partes de sí mismo. Por primera vez, no éramos solo un secreto. Éramos reales. Al día siguiente, junto al río, la luz del sol filtrándose entre los árboles nos encontró más ligeros. Intentábamos pescar, pero nuestras risas interrumpían cualquier intento serio. Marco se burló de mi torpeza con el anzuelo, y yo le devolví el comentario, empujándolo suavemente. Cuidado, o acabarás en el agua otra vez. Dijo, con esa sonrisa que me desarmaba. Solo si me empujas tú, respondí, riendo. La broma se desvaneció cuando nuestras miradas se encontraron. El río murmuraba a nuestro lado, y el mundo parecía detenerse. Me senté en la orilla, y él se unió a mí. El silencio volvió, pero esta vez era cálido, como una promesa. Tú haces que quiera ser honesto, dije, casi sin darme cuenta. Contigo, siento que puedo ser yo. Marcos me miró, sus ojos llenos de algo profundo. Y tú me haces querer ser mejor, respondió, su voz firme pero suave. Ryan, estoy enamorado de ti. Mi corazón se detuvo por un segundo. Quise decir algo, pero las palabras no llegaban. En cambio, apoyé mi cabeza en su hombro, y él pasó un brazo alrededor de mí. Nos quedamos allí, con el río como testigo, sintiendo que, por un momento, todo estaba bien. Pero la realidad no tardó en alcanzarnos. Sara, Linda, la vida que habíamos construido, todo seguía existiendo, esperándonos al otro lado del bosque. Esa noche, de vuelta en la cabaña, la conversación tomó un giro más serio. Sentados en el porche, con la oscuridad envolviéndonos, hablamos de lo que esto significaba. No podemos seguir así, dije, con el pecho apretado. Sara no se merece esto. Ni Linda. Marcos asintió, mirando al vacío. Lo sé. Pero tampoco puedo fingir que no te amo. Sus palabras eran un golpe y un consuelo al mismo tiempo. Sabíamos que cualquier decisión dolería, pero también que ignorar lo que sentíamos era imposible. Necesito tiempo, admití. Para entender quién soy, qué quiero. Él tomó mi mano, un gesto simple pero cargado de intención. Te daré tiempo, Ryan. Pero no me pidas que me aleje. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. La cabaña, ese refugio temporal, nos había dado un espacio para ser honestos, pero el mundo real nos esperaba. Y con él, las consecuencias, el secreto se rompió como un cristal. Regresamos de la cabaña con el peso de lo que habíamos confesado. Marcos y yo sabíamos que nuestro amor era real, pero también que estaba construido sobre una traición.
Intenté retomar la rutina, sonreírle a Sara, pero cada gesto suyo, cada palabra confiada, era un recordatorio de mi culpa. Mis noches se llenaban de insomnio, atrapadas entre el recuerdo de Marcos y el miedo a perderlo todo. El martes por la noche, todo colapsó. Sara estaba en la cocina, revisando mi teléfono para buscar una foto de la barbacoa. Yo estaba en la sala, distraído, cuando escuché su voz, temblorosa y afilada. «Ryan, ¿qué es esto?» Entré y la vi sosteniendo el teléfono, con los ojos llenos de lágrimas. Un mensaje de Marcos, enviado después de la cabaña, brillaba en la pantalla: «No puedo dejar de pensar en ti». Mi corazón se detuvo. Intenté hablar, pero las palabras se atoraban. No es lo que parece», balbuceé, sabiendo que mentía. Sara dejó el teléfono en la mesa, con un golpe seco. «¿No es lo que parece?» «Es mi padre, Ryan». Su voz se quebró. «¿Cómo pudiste?» No había defensa posible. Me quedé allí, mudo, mientras ella lloraba, su dolor cortándome más profundo que cualquier grito. Al final, solo pude decir la verdad. «Sara, lo siento. No quería lastimarte. Pero, siento algo por él». Sus ojos, llenos de traición, se clavaron en los míos. «Vete», dijo, fría. «No quiero verte ahora». Recogí lo esencial y me fui a un hotel, con el pecho apretado por la vergüenza. Al día siguiente, Sara llamó a su madre, Linda, y le contó todo. La confrontación fue peor de lo que imaginaba. Nos reunimos en su casa, un lugar que antes era cálido y ahora se sentía como un tribunal. Linda apenas hablaba, su silencio más pesado que cualquier acusación. Marcos, a su lado, evitaba mi mirada, pero su voz era firme cuando habló. «Esto es mi culpa tanto como la tuya, Ryan. Pero no puedo justificar lo que hicimos». Sara, con los ojos enrojecidos, nos miró a ambos. «¿Cómo pudieron hacerme esto?» «¿A mamá?», preguntó, su voz rota. «Pensé que éramos una familia». Quise responder, pero no había palabras que repararan el daño. Linda finalmente habló, dirigiéndose a Marcos. «¿Es esto lo que eres? ¿Todo este tiempo?» Marcos bajó la cabeza, incapaz de responder. Me fui de allí sintiendo que había destruido no solo mi matrimonio, sino una familia entera. Los días siguientes fueron un infierno. Los rumores se esparcieron rápido, vecinos susurrando, colegas en el trabajo lanzándome miradas de juicio. Mi jefe, con tono diplomático, sugirió que tomara un tiempo libre. Cada comentario, cada gesto, me hacía sentir más pequeño, más expuesto. La sociedad no perdonaba. En las redes sociales, un conocido publicó un comentario sarcástico sobre ciertos arquitectos con secretos. Los mensajes de apoyo eran pocos, los de condena, muchos. Me encerré en mi habitación de hotel, revisando mi vida como si fuera un rompecabezas roto. ¿Quién era yo? ¿Un traidor? ¿Un cobarde? ¿O simplemente alguien que había amado a la persona equivocada? Una noche, Marcos me llamó. Su voz era cansada, casi derrotada. «Ryan, lo siento. No debí dejar que esto llegara tan lejos». Hizo una pausa. «Estoy intentando salvar lo que queda con Linda. Pero, no puedo mentirme. Lo que siento por ti es real». Quise gritarle que lo amaba, que valía la pena, pero la culpa me detuvo. «Marcos, destruimos todo», dije. «No sé si puedo seguir así». Colgué, sintiendo un vacío que no explicaba. Los días se volvieron una rutina gris: trabajo, hotel, silencio. La vergüenza me consumía, no solo por la traición, sino por quién era. Había pasado años escondiendo mi verdad, temiendo el rechazo, y ahora ese miedo era real. Pero en medio del dolor, algo comenzó a cambiar. Una noche, buscando respuestas, encontré un foro en línea de personas LGTB compartiendo sus historias. Leí sobre hombres que, como yo, habían luchado contra el rechazo, la culpa, el miedo.
Sus palabras eran un faro en la oscuridad. Decidí buscar ayuda. Encontré un terapeuta especializado en identidad de género y orientación sexual. En la primera sesión, apenas pude hablar, pero cuando lo hice, las palabras salieron como un río. Le conté sobre Marcos, sobre Sara, sobre el peso de vivir a medias. El terapeuta escuchó sin juzgar, y por primera vez, sentí que alguien entendía. No eres tu error, Ryan, dijo. Pero necesitas ser honesto contigo mismo para sanar. Esa frase se quedó conmigo. Empecé a asistir a un grupo de apoyo LGTB, donde conocí a otros que, como yo, buscaban su lugar en el mundo. Escuchar sus historias, de pérdida, pero también de esperanza, me dio fuerza. Una tarde, sentado en el círculo, compartí mi verdad. Soy gay. Y estoy aprendiendo a aceptarlo, aunque haya lastimado a quienes amo. Las palabras eran pesadas, pero liberadoras. Por primera vez, no me sentí solo. El camino por delante era incierto, pero sabía que no podía seguir escondiéndome. Parte 5, Redención y Esperanza. Palabras, 2800 caracteres. Por primera vez, sentí que podía respirar. Los meses posteriores a la confrontación fueron un torbellino de dolor, pero también de descubrimiento. Vivía en un pequeño apartamento, lejos de la casa que compartí con Sara, y cada día era un paso hacia entender quién era. La culpa por haberla lastimado seguía allí, pero también crecía algo nuevo, una chispa de aceptación que nunca había sentido. En el grupo de apoyo LGTB encontré un refugio donde mis palabras no eran juzgadas, donde mi verdad comenzaba a sanar. Una tarde, mientras compartía mi historia en el grupo, un hombre mayor, con ojos amables, me dijo: Ryan, no puedes cambiar el pasado, pero puedes construir un futuro que sea tuyo. Sus palabras se grabaron en mí. En las sesiones con mi terapeuta, trabajé en desentrañar años de negación. Hablé de mi infancia, de los momentos en que reprimí quién era por miedo al rechazo. Cada conversación era un ladrillo que quitaba del muro que me había encerrado. Pero también enfrenté la realidad de mi traición. No eres solo tu error, me repetía el terapeuta. Pero necesitas asumir la responsabilidad para seguir adelante. Decidí escribirle a Sara. No esperaba su perdón, pero necesitaba ser honesto. En una carta, le conté todo, mi lucha interna, mi miedo a ser yo mismo, el amor que sentí por Marcos y cómo nos equivocamos. Terminé pidiéndole disculpas, no por lo que era, sino por el daño que causé. Semanas después, recibí su respuesta. En un correo breve, escribió: Ryan, me dolió mucho. Pero estoy aprendiendo a soltar. Espero que encuentres paz. Sus palabras fueron un alivio amargo. Sara había decidido seguir adelante, buscando su propia sanación. Estaba en terapia, apoyada por amigos, y aunque el divorcio estaba en marcha, su mensaje me dio esperanza. No todo estaba perdido, ella encontraría su camino, como yo buscaba el mío. Con Marcos, las cosas eran más complicadas. Él seguía viviendo con Linda, intentando reconstruir su matrimonio. Una noche, me llamó, su voz cargada de cansancio. Ryan, no puedo seguir negando quién soy, dijo. Pero Linda merece la verdad, y estoy tratando de dársela. ¿Y nosotros? Pregunté, aunque temía la respuesta. Hizo una pausa larga. Te amo, pero no podemos estar juntos ahora. Hicimos daño. Necesito arreglar lo que rompí. Colgué con el pecho apretado, pero también con claridad. Nuestro amor había sido real, pero nació en el momento equivocado, de la manera equivocada. Aceptarlo era doloroso, pero necesario. Decidí no contactarlo más, dándole espacio para sanar, como yo necesitaba el mío. El grupo de apoyo se convirtió en mi ancla. Allí conocí a Javier, un artista que había enfrentado el rechazo de su familia tras salir del armario. Sus historias de resiliencia me inspiraron. Una tarde, mientras tomábamos café después de una reunión, me animó a unirme a un proyecto comunitario, un evento para recaudar fondos para jóvenes LGTB sin hogar.
Me lancé de lleno, diseñando carteles y ayudando a organizar. Por primera vez, sentí que mi trabajo tenía un propósito más grande que yo. Una noche, durante el evento, me paré frente a una multitud pequeña pero cálida. Mi voz tembló al principio, pero hablé. Hace meses, pensé que mi vida había terminado. Lastimé a las personas que amo por no ser honesto conmigo mismo. Pero aquí estoy, aprendiendo a ser quien soy, y no estoy solo. El aplauso fue suave, pero sincero. En los ojos de los demás vi mi propia lucha reflejada, pero también su fuerza. Esa noche, bajo un cielo despejado, caminé hacia mi apartamento con un peso menos en el pecho. No era el final del dolor, pero sí el comienzo de algo nuevo. Meses después, recibí una invitación para tomar un café con Sara. Nos encontramos en un parque, con el sol calentando el aire. Ella parecía más ligera, con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Estoy bien, Ryan, dijo. No fue fácil, pero estoy reconstruyendo mi vida. Estoy orgulloso de ti, respondí, y lo decía en serio. Hablamos como viejos amigos, sin rencores. Me contó sobre su nuevo trabajo, sus planes. Yo le hablé del grupo, de mi terapia, de cómo estaba aprendiendo a vivir sin esconderme. Cuando nos despedimos, me abrazó, un gesto que cerró una herida que ambos llevábamos. Caminé de regreso, con el sol poniéndose a mi espalda. Por primera vez en años, no sentía que debía ser alguien más. Era gay, era Ryan, y estaba empezando a amarme por eso. El camino no era perfecto, pero era mío. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer, supe que, a pesar de todo, había encontrado esperanza.